Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis de cinta de FNAF. En esta ocasión, nos sumergiremos en la nueva cinta titulada Give Life, creada por Valox. Al escuchar el nombre y observar la miniatura, podrás hacerte una idea clara de qué trata esta producción. La cinta incorpora varias referencias extraídas de los juegos originales de la saga, lo que servirá para recordar varios eventos canónicos de la historia. La descripción del vídeo indica que la cinta fue grabada el 26 de junio de 1985. Michael Afton, quien encontró la cinta en la antigua pizzería de Freddy Fazbear en 2001, sugiere que esta grabación podría explicar los motivos detrás del cierre de la empresa y los numerosos intentos de encubrirlo. Añade que la grabación parece haber sido manipulada, ya que da la impresión de que un espíritu está pidiendo ayuda. Este vídeo actúa como una precuela de las grabaciones Noche 1 e Investigación Policial, cintas que ya hemos visto en el canal. I can't get through to anyone. What is that noise? Henry, is that you? La trama comienza con una empleada que se encuentra en el restaurante, experimentando problemas con la línea telefónica y escuchando ruidos extraños en la sala principal. Pronto, se da cuenta de la ausencia de todos los animatrónicos, mientras los ruidos metálicos se intensifican y las luces se apagan. Decide investigar la fuente de los sonidos y descubre la razón detrás de la desaparición de los animatrónicos. El siguiente fragmento hablará por sí solo. El escenario es una clara representación del minijuego presentado en FNAF 2, donde Puppet da el regalo de la vida a los niños que fueron víctimas de William Afton, lo que también explica el título de la cinta. El fragmento presentado llega hasta aquí, antes de mostrar un informe sobre el incidente de los niños desaparecidos, ocurrido el 26 de junio de 1985, con la documentación elaborada una semana después. A continuación, se muestran las grabaciones de distintas cámaras del día en que los niños desaparecieron. A las 5:26 p.m., se observa un pequeño público disfrutando del espectáculo de los animatrónicos, momento en el que William Afton, disfrazado como Spring Bonnie, aprovecha la oportunidad para llevarse a una niña que se encuentra sola, para luego guiarla hacia una habitación segura, cuyo nombre claramente no representa directamente seguridad para la niña. Después, con la hora indicando las 7:51, se puede observar cómo un niño se levanta de su asiento para golpear a otro. ¿La razón? Pues al parecer simplemente se levantó con ganas de golpear a alguien porque sí. 11 minutos más tarde, dos niños quedan solos y son interceptados por William Afton, quien los atrae hacia la habitación segura. Poco después, la cámara de seguridad capta sonidos que representan la masacre llevada a cabo por William Afton, quien asesina a todas sus víctimas en esa sala segura. Posteriormente, se muestra la hora del cierre, donde aparentemente el asesino es el único presente en el lugar. La cámara muestra algo en su mano, pero, incluso aumentando el brillo, no se puede distinguir claramente qué es, aunque no se descarta que sea un arma blanca, como un cuchillo. No pasó mucho tiempo antes de que los niños fueran reportados como desaparecidos, y se muestra un cartel que hace referencia directa al primer juego oficial de FNAF. Según los informes, dos niños locales fueron atraídos a una habitación trasera durante las últimas horas de operación en el restaurante la noche del 26 de junio. A pesar de que la cámara identificó al hombre responsable y condujo a su captura al día siguiente, los niños nunca fueron encontrados y se presume que están muertos. La policía cree que el sospechoso se disfrazó como una mascota de la empresa para ganarse la confianza de los niños. Pocos días después, los clientes comenzaron a quejarse de los malos olores provenientes de los robots, lo que metió a la empresa en problemas con el departamento de salud.
Solo unos días después, se contactó a la policía cuando, según informes, los padres notaron lo que parecían ser manchas de sangre y mocos alrededor de los ojos y boca de los animatrónicos. Más tarde, los niños desaparecidos fueron encontrados fallecidos, ocultos en los cuerpos de los animatrónicos presumiblemente para encubrirlos, mostrándose después algunas imágenes captadas. La víctima llamada Jeremy Hawkins de 7 años estaba dentro de Bonnie. Gabriel Lloyd, de 9 años, estaba en Freddy Fazbear. La niña de 4 años, llamada Susie Smith, estaba dentro de Chica. La víctima de nombre Fitz Davis, de 13 años, estaba en Foxy el Pirata. Y por último, Cassidy Newton, de 9 años, estaba en Golden Freddy. Después se presentan las palabras mencionadas por la CEO de la compañía, donde uno de ellos menciona que consideraba mejor desechar los cuerpos para no afectar demasiado el negocio ni crear una escena, palabras atribuidas a William Afton. Por otro lado, Henry Emily menciona que los trajes de los animatrónicos están programados para ser lavados la próxima semana, que es cuando habitualmente se lleva a cabo el mantenimiento. Acto siguiente, se muestra el icónico escenario de las lápidas de los 5 niños asesinados, con una adicional en la distancia que guarda directa relación con Charlotte Emily, la niña que está en Puppet y que le dio vida nuevamente a los niños en los animatrónicos. Aparecerán mensajes en la pantalla mencionadas por Cassidy, la niña que está en Golden Freddy, diciendo que la muerte no es el final y que esto no es la paz, pidiendo ayuda porque no puede moverse, respirar ni sentir nada de su cuerpo. Esta cinta forma parte de una colección titulada FNAF Movie, que parece estar evolucionando hacia una nueva serie creada por Valox, ya que los últimos 3 vídeos comparten un mismo universo. Te animo a que visites su canal y apoyes sus proyectos relacionados con las cintas de FNAF y los Backrooms. El vídeo sirve como una precuela directa a la cinta en la que el guardia es forzado a entrar en un traje de Freddy. Después de los eventos mostrados en esta grabación, específicamente en el escenario donde Puppet da vida a los robots usando las almas de los niños, los animatrónicos comienzan a comportarse de manera extraña y agresiva hacia el guardia nocturno. Todos los detalles presentados en esta cinta son impactantes, desde el inicio en el que Puppet sostiene la cabeza de Freddy, en un escenario empapado en sangre que evidencia la masacre causada por William Afton, hasta los cuerpos hallados en el interior de los animatrónicos. Si alguna vez te has preguntado cómo William Afton pudo colocar a los niños en estos trajes, posiblemente encuentres una respuesta en esta grabación. Hemos visto otras cintas que muestran cómo William Afton coloca a los niños en los animatrónicos. Si no los has visto, lo dejaré al final del vídeo. Un detalle notable es cómo lucen los animatrónicos cuando los padres se dan cuenta de que tienen sangre y mocos alrededor de los ojos y boca. Aunque estos no son rasgos muy evidentes en las áreas mencionadas anteriormente, se puede observar sangre en otras partes del cuerpo. En este universo, todas las cintas fueron encontradas por Michael Afton, quien está investigando los eventos de la compañía a principios del año 2000, cuando el restaurante favorito de los niños ya estaba cerrado. Esperemos con el tiempo ver cuál será la próxima cinta que encuentre Michael Afton en su investigación sobre las atrocidades ocurridas en Fazbear Entertainment. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo después de todo lo visto, bienvenido seas para comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.